que voy a comenzar. Nada más que empezar, daros las gracias por asistir a esta sesión que se está grabando. Y primero, pues presentarme. Yo soy Xavier Villagreca, soy el responsable de SAP HSM para I3S. Y conmigo, aquí en la oscuridad, en la sombra, está mi compañera Nuria Fernández, ¿vale? Por dar un poco de ámbito, por explicar un poquito quiénes somos, somos dos ex profesionales de la parte de la prevención de riesgos laborales, es decir, de la seguridad y salud en el trabajo. Yo trabajé durante años como consultor, luego como director en una constructora, y Nuria trabajó un montón de años en servicios de prevención ajeno y los últimos 10 como auditora, ¿vale? Formamos parte, entre otros, del equipo de I3S para el área de sostenibilidad y presentaros un poquito I3S. I3S es una empresa que llevamos 14 años trabajando en el tema de sostenibilidad. Hace poquito que ya hemos formado parte o somos parte orgánica del grupo LKS Next dentro de la corporación Mondragón, y somos una empresa que durante años nos hemos especializado en trabajos relacionados a la seguridad y salud en el trabajo. Esto que veis en pantalla son diferentes clientes que hemos tenido en el tiempo. No es una línea, no están descritos todos, pero sí por los principales o los más grandes o los que más os pueden poner en situación de los diferentes tipos de industria con los que hemos trabajado. Vale, entonces, lo que vamos a hablar hoy es sobre prevención de riesgos laborales, sobre seguridad y salud en el trabajo, enfocado sobre dos puntos principales. Lo primero que vamos a utilizar como directriz serían los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Pues por muy pequeñitos que seamos, nosotros también queremos poner nuestro pequeño grano en la arena. Es nuestro negocio, ganamos dinero con ello, pero además es una profesión, ¿no? Es una tarea, un deber sobre el cual pues tenemos bastante implicación. Entonces, nos pareció oportuno, en cualquier caso, además de hacer la típica presentación de cuál es la solución, de cómo funciona el programa, etcétera, etcétera, explicar el por qué lo podemos hacer, el por qué lo queremos hacer y el cómo lo queremos hacer. Entonces, como os decía, va a haber dos líneas principales. La primera va a ser los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Explicaremos unas pequeñas pinceladas, porque es importante entender que la ONU, como organismo, SAP como antiguamente solo proveedor, pero luego como ejemplarizador, y hoy en día como activista, está trabajando en que tres líneas principales de desarrollo sostenible, en las cuales sus esfuerzos, los de SAP, pueden ser materializables, y los nuestros, los de I3S, también. Entonces esa va a ser la primera directriz. Y la segunda directriz va a ser utilizar una norma o estándar. También nos dedicamos en nuestros momentos frikis a estudiar prevención. Y uno de los puntos que nos ha llamado bastante la atención es una discusión académica que existe hoy en día sobre hasta qué punto la implantación de un sistema OSAS, un sistema certificable, aporta el performance, el desempeño que se espera de él. Es decir, si es que yo, implementando un sistema OSAS, soy mejor o voy a ser mejor o voy a mejorar en el tiempo en cuanto a mi desempeño. Esa misma pregunta la hemos tenido que responder muchas veces con respecto a SAP. Yo, por tener SAP, voy a funcionar mejor, voy a tratar mejor. ¿Cuál es el tema? Que nosotros somos prevencionistas y somos SAPeros. Por lo tanto, al ser profesionales de SAP y al ser profesionales de la prevención, llega un momento en que las ideas se mezclan y encuentras puntos comunes. Entonces, en algún momento os contaremos que un montón de puntos o aspectos principales que hemos encontrado en la discusión de si un sistema OSAS aumenta o mejora el desempeño de las empresas, lo hemos encontrado con el mismo sistema. Un RP mejora el desempeño de organización. Os voy a adelantar la conclusión. En principio, durante años, desde el 2009 hasta el 2012, se decía que no. Pero a partir del 2012, 14, 16, empezó a percibirse una tendencia, y es que las empresas que están certificadas, aunque no desempeñan especialmente mejor que las que no están certificadas, sí que se da que el cúmulo de empresas que están certificadas funcionan mejor que la masa global, el percentil 40, de las empresas que tienen algún tipo de sistema certificado, o sea, no certificado. Es decir, las empresas que trabajan con modelos certificables al final desempeñan mejor en el tiempo porque están mejor organizadas, mejor integradas, tienen un commitment, tienen un ensamblaje entre las ideas de la dirección y la gente y los empleados o las personas trabajadoras. Eso mismo ocurre con SAP. Puede ser, y lo hemos observado, que al principio las organizaciones les cuesta un poco arrancar, pero luego cuando el sistema está establecido, cuando el ERP funciona, avanzan con mayor velocidad.
Como os decía, lo que vamos a hablar es sostenibilidad, de las tres patitas que aguantan el que nuestro planeta sea sostenible, porque ya no discutimos ya solo de empresas, ya estamos en una situación, hemos visto la ola de calor, sabemos lo del mar de plástico, conocemos lo del agujero de ozono, conocemos un montón de factores que estamos viendo que ya nos están afectando personalmente incluso. Entonces, vamos a hablar de sostenibilidad desde el punto de vista de las tres patas que tiene, y es, por un lado, la rentabilidad económico-financiera, por otro lado, el respeto a las personas y por tercero, el respeto al medio ambiente. Aunque han cambiado un poco los nombres, los títulos siguen siendo parecidos. Estamos hablando de responsabilidad social, de economía circular y de acción climática. Como sabéis, SAP está afamado, o por lo menos es parte de la leyenda de SAP, que el 70% de las transacciones económicas o logísticas que se realizan en el planeta, estamos hablando de consumo, se tocan en algún momento SAP o son tocadas en algún momento por SAP. Eso ha llevado a SAP desde un primer momento a entenderse como un agente entenderse a SAP mismo, a la empresa SAP, como un agente dentro de lo que sería el cambio que tenemos que hacer socialmente con respecto a la sostenibilidad, el cambio que tienen que hacer las empresas para con la sostenibilidad. ¿En qué ha cambiado esto el modelo de SAP? Pues principalmente en que SAP ha cogido tres líneas principales, tres líneas materializables en las que entiende que SAP puede influir. Las Naciones Unidas determinaron 17, si no me confundo, líneas principales de trabajo y SAP ha dicho, yo puedo materializar mis efectos, puedo hacer que las acciones que yo realice sean efectivas en tres líneas principales, ¿vale? Este plan, no sé si lo sabéis, pero en principio está pensado entre el 2015 y al 2030. En el 2030 se leerá el resultado final y veremos hasta qué punto se ha conseguido avanzar o no avanzar. Las tres líneas principales en las que SAP determinó que podía apoyar estos objetivos de desarrollo sostenible son la acción climática, el consumo y la producción responsable y el bienestar y la salud de las personas, ¿vale? Entonces, SAP ha transformado esto en sus líneas principales, porque os habréis dado cuenta, si habéis seguido un poquito qué está vendiendo SAP últimamente, o cómo lo está vendiendo, qué mensaje está transmitiendo, en todas las líneas de trabajo encontramos sostenibilidad. Seguimos teniendo gestión económico-financiera, seguimos teniendo gestión logística, tenemos gestión de recursos humanos, pero en todas ellas hay imbuidas diferentes áreas o características o motores o herramientas que lo que hacen es mejorar en estas tres líneas principales. Hoy solo vamos a hablar del área de responsabilidad social, solo vamos a hablar de seguridad y salud, vamos a hablar del bienestar de las personas e incluso nos vamos a centrar solo en el bienestar de las personas trabajadoras, aunque como os digo, dentro de este bienestar social hay cosas que SAP ya está haciendo también, nosotros hemos tomado parte, pero que no van a ser, no van a ser un tema que vamos a tocar hoy. Os comento un poco. Dentro de la acción climática, pues estaríamos hablando de todo lo que serían consumos de energía, generación de materias primas, emisiones, vertidos, gestión de residuos. Esto sería la acción climática, pero esto evidentemente tiene una gran vinculación con el ciclo de vida del producto, ¿vale? Entonces, dentro del ciclo de vida del producto o incluso la evaluación del ciclo de vida del producto y con los inventarios del ciclo de vida del producto, aquí lo que tenemos es economía circular. Y aquí encontraremos maneras o modos o herramientas que nos permitirán ser más responsables en qué materias primas conseguimos, sobre si cubrimos aspectos de derechos humanos, sobre si son responsables o cumplen con determinadas legislaciones esas materias primas que estamos comprando o que estamos incluso moviendo a residuo, si podemos reaprovecharlas, si esos subproductos pueden volver a convertirse en producto, eso sería economía circular. Y la tercera parte, como os digo, es de responsabilidad social. Responsabilidad social con las personas, tanto con los trabajadores, que es de lo que hablaremos hoy, pero también con respecto a terceras personas. Por ejemplo, una normativa muy típica para este caso, o que explica muy bien este caso, es dentro de la REACH CLP, la parte de Poison Center Notifications, que estaría dentro de la economía circular y que también tiene una patita en la responsabilidad social. ¿Por qué? Porque todos los productos que pongo en manos de los consumidores, de la industria o los profesionales tienen que tener un número UFI que en caso de que alguien se intoxicara o se envenenara con esos productos, ese producto tuviera por detrás todo el apoyo, toda la información necesaria para dar el mejor tratamiento a esas personas. Entonces, como veis, están las tres integradas en cualquier momento. Porque, por ejemplo, un residuo, según la normativa SKIP, tiene que declararse
según entra, qué sustancias de relevante preocupación, o que, perdonad, pero el inglés y el castellano al final se me mezclan muchas veces, sustancias de especial preocupación tienen nuestros productos para que luego, cuando los tenemos que convertir en residuos, podamos tratarlos adecuadamente e impactar de menor manera en el clima, por ejemplo, quemándolos y convirtiendo eso pues, en una nube tóxica o una mayor emisión de CO2. Todo esto que SAP se ha alineado con respecto a las Naciones Unidas se materializa en diferentes aspectos en los cuales ya ejecutan directamente, ¿vale? No voy a leeros estos porque al final os entregaremos todo el PowerPoint, entonces podéis entender que son acciones con respecto a reducir los consumos de energía o, o el controlar las emisiones. En la economía circular empieza en el diseño de los productos y luego en la retirada de este residuo o incluso en el control de qué vertidos tenemos que hacer sobre ellos. Perdonad, tengo gata. Y en la parte de responsabilidad social hablamos de seguridad y salud en el trabajo, cumplimiento legal, etcétera, etcétera. Si esto lo bajamos a tierra, lo ponemos en las soluciones en las que SAP está invirtiendo bastante esfuerzo, el primero o más importante para mí sería esta, que es la torre de control de sostenibilidad, que la trataremos en otra sesión como esta, en la cual lo que hablaremos será de una solución que lo que va a hacer es explotar toda la información analítica que tenemos en la empresa, ¿vale? Se basa en una solución en nube que se llama SAC. Entonces, lo que hará es explotar toda la información, cogiendo la información que tenemos en las tres áreas que hemos hablado e integrándola dentro del rendimiento económico, el desempeño económico-financiero de la organización, ¿vale? Pero centrándonos en lo que hoy queremos hablar, hoy dentro de la parte de responsabilidad social vamos a hablar de dos puntos principales. Primero sería en la gestión de salud y seguridad, ¿vale? Health and Safety que le llaman, y por otro lado tocaremos la parte de gestión de incidentes. De manera lateral, pero solo como referencia, os comentaremos un par de puntos sobre la gestión del cambio y la gestión de auditorías, ¿vale? Sí, se nos quedan fuera para la siguiente sesión, salud ocupacional, la parte de gestión de descargos o permisos de trabajos especiales y cumplimiento de producto. Que esto, como os he dicho, es más en la gestión de artículos, mezclas o sustancias que tienen relevancia con respecto a la salud de las personas, ¿vale? Entonces, la sesión de hoy va a estar estructurada en 4 líneas, ¿vale? Primero vamos a ver qué ve el empleado, cómo interactúa el empleado con un sistema SAP, cómo registra y cómo comunica, es decir, cómo recibe y cómo da información. En el segundo punto veremos la gestión de riesgos, cómo se identifican, cómo se analizan, cómo se evalúan y cómo se ponen controles y barreras para que un riesgo esté controlado, ¿vale? Para, evidentemente, minimizar o eliminar el riesgo. En el tercer apartado veremos la gestión de incidentes, ¿vale? Y dentro de la gestión de incidentes veremos cómo se registran y cómo se gestionan. Evidentemente, tanto en la gestión de riesgos como en la gestión de incidentes, veremos que por detrás tenemos unas funcionalidades básicas en SAP, como sería el buzón, que es donde recibimos todos los avisos, el sistema de workflows o flujos de trabajo, que es el que redirige todos los trabajos, la gestión de tareas, que es un sistema que lo que hace es asignarnos o derivar o rechazar diferentes tareas que tenemos que ejecutar. Y en el cuarto punto lo que veremos es un poco del soporte al sistema de gestión de seguridad en el trabajo desde la gestión del cambio, que es una solución paraguas que cubre toda la gestión del cambio de la organización, de manera que cualquier cambio puede revertir en acciones en la gestión, en la evaluación de riesgos o en la gestión de incidentes, y la gestión de auditorías, que es otra solución de SAP que lo que nos permite es auditar todo nuestro sistema de gestión. Para ello lo que haremos será, os voy a hacer una pequeña entradilla sobre cada uno de los puntos, ver, por ejemplo, cuáles son las herramientas que tendrá un empleado. Por otro lado, veremos cuáles son las herramientas que tendrá un prevencionista con respecto a la gestión de riesgos. Luego veremos qué herramientas tiene un prevencionista con respecto a la gestión de incidentes. Y, por último, veremos las dos soluciones que os he comentado de gestión del cambio y de gestión de auditorías. ¿Vale? Entonces, tenemos un chat abierto. Si veis que hay preguntas, podéis ir escribiéndolas en el chat y luego yo iré respondiéndolas cuando acabe con la presentación. Por lo tanto, el primer punto que vamos a entrar a tratar es el de las herramientas del empleado. ¿Por qué? Como os hemos dicho, somos un poquito frikis de esto de la seguridad, y en los últimos documentos que hemos estado leyendo, históricamente siempre se ha tratado de que la seguridad sea integrada. Siempre se ha dicho que
que todos los entes, todos los agentes, tanto personas como organizaciones dentro de una organización, tienen que tomar parte en la gestión de la organización. Y generalmente esto era una cosa que costaba bastante materializarlo. Hemos tenido buzones de empleado, hemos tenido buzones de sugerencias, tenemos diferentes actas en papel o incluso portales en los cuales los trabajadores nos informan. La propuesta de SAP es un poco más holística, es un poco mayor, es un poco más grande, vamos a decir. Aquí faltaría alguna tile más, estas se llaman tiles, son baldosas, cada una de ellas representa una herramienta, pero lo que os quiero explicar es que el empleado es parte central de la gestión de la seguridad y salud dentro del sistema SAP. ¿Por qué? El empleado es capaz de informar de que ha ocurrido un accidente, pero claro, tenemos el problema de siempre. Sí, pero si el trabajador tiene mayor o menor capacitación, si el trabajador sabe más o menos, no le podemos presentar una herramienta de gran complejidad. Pues bien, de acuerdo. Pues aquí lo que tenemos son herramientas que van yo os he puesto todas, pero van de menor a mayor, pues aportando mayor capacidad de información. Informar accidentes será una aplicación muy simple, bastante básica, en la cual pues, con 4 campos podemos ya informar de lo que ha ocurrido. El registro básico, tanto para incidente, accidente, para incidente, casi accidente o para una observación de seguridad, son herramientas que nos permiten ya poner un checklist en el que una persona con una capacitación un poco superior ya puede ir determinando diferentes aspectos que a la hora de gestionar la prevención para un prevencionista pueden ser relevantes. ¿Vale? Y por otro lado tenemos el registro detallado, que sería para una persona con una capacitación que yo llamaría ya como media o media alta, siguiendo unos pasos o de una manera guiada, podría ir y completando la información, pero ya en un nivel de información bastante alto. ¿Vale? Estos todos son herramientas que permiten al trabajador informar de situaciones, ¿vale? Pero también veremos que tenemos herramientas que nos permiten ver la información relevante para ese trabajador, pero además en su ámbito. Es decir, un trabajador, según esta herramienta de fijar mi ubicación, lo que podrá hacer es decir dónde se encuentra, ver en ese lugar donde se encuentra qué profesiones se desarrolla, ver si está la profesión que él va a desarrollar y dentro de su profesión ver si las tareas que él las desarrolla, en qué condiciones se desarrolla. Incluso los pasos en los cuales, o los pasos que se van a desarrollar, las subtareas que va a desarrollar dentro de su profesión, las podría ver. ¿Vale? Declarando dónde se encuentra. Es decir, ponemos a disposición del trabajador toda la información relevante para la seguridad que se corresponde con la que él declare, el lugar en el que él declare que está. Incluso con lecturas GPS se podría determinar dónde está y el sistema lo haría. Os he puesto el marco de un móvil o una tablet porque además todo esto, en base a que vamos a utilizar en el entorno Fiori, se podría llevar en el bolsillo. Es decir, una tablet o un dispositivo móvil nos permitiría ejecutar estas acciones de una manera bastante inmediata. Entonces, un punto importante es lo siguiente. En cada una de las slides os presentaremos objetivos, beneficios y qué puntos de la ISO cumple, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, estamos hablando de la consulta y participación de los trabajadores. Esta herramienta va a agilizar los procesos de comunicación y cumplimos con estos apartados. Entonces, eh, disculpadme un segundo. Los procesos que vamos a tratar os los enseñaré luego cuando hablemos de la gestión de riesgos, por un lado, y por otro lado, cuando hablemos de la gestión de incidentes. Pero ahora mismo lo que vamos a hacer es enseñaros estas solamente como herramientas, ¿vale? Entonces, ¿qué herramientas tiene el empleado para el registro de incidencia? Tiene una herramienta básica, ¿vale? Que sería la más simple, donde escribiría qué ha ocurrido, dónde lo ha ocurrido, si ha habido algún herido. Según pulsáramos estos botones se abrirían más o menos campos, ¿vale? Y por otro lado tendríamos una en la cual el nivel de datos que se pueden introducir, pues evidentemente es superior. Aquí pues la capacitación del trabajador, pues ya estaríamos hablando de un responsable de línea, un gestor de equipos, algo por el estilo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que estas dos herramientas lo que nos permiten es adecuar la recepción de información a la capacitación del trabajador. Pero evidentemente nos da unas muchas mejoras de tiempo, ¿vale? Y recogemos la información de manera estructurada. Además de esto, también existe la posibilidad de recoger la información mediante otra cosa que os enseñaré más adelante, que es Adobe Forms. Son documentos Adobe que se pueden tener almacenados en un pincho USB, en un stick USB, en un ordenador y se pueden completar directamente y dándole a enviar lo recibe el sistema. ¿De acuerdo? Como veis, esto estaría en la parte del inicio del proceso de identificación, o sea, perdón, de declaración.
Por otro lado, tendríamos la guiada, que sería la avanzada, vamos a decir. En este caso, lo que tendríamos es un sistema que lo que nos permitiría es, por pasos, según pulsáramos en cada uno de ellos, iría cambiando toda la pantalla, podríamos declarar datos básicos, heridos testigos, si ha habido algún impacto medioambiental, qué equipos o ubicaciones técnicas han tomado parte, si ha habido vehículos que han participado en el evento, si ha habido daños a la propiedad. Podríamos agregar todo tipo de documentos y entregarlo al sistema de prevención. Entonces, evidentemente, todos los objetivos que se cubren y cubiertos. Como os digo, esto os lo entregaré, no tiene sentido que vaya leyéndolos uno a uno, pero que sepáis que esto lo que nos permite es adecuarnos al tipo de trabajador que va a informar, al tipo de empleado, ya sea un personal de línea, un operario, como alguien ya con una capacitación superior, como por ejemplo un técnico intermedio o un técnico superior. Otra actividad que podría desarrollar el trabajador es la de identificación de riesgo. Es decir, el trabajador se encuentra en su puesto de trabajo en el que se encuentra o en un puesto nuevo al que ha accedido por primera vez, y además de poder recoger la información sobre en qué situación de riesgo se encuentra, en qué nivel de exposición se encuentra, además también podría recoger información y agregar información sobre si ha identificado algún tipo de riesgo, tanto en la ubicación como en la tarea que esté desarrollando, tarea, profesión, el puesto de trabajo, ¿vale? Entonces tendrá una herramienta en la cual de una manera bastante sencilla podrá declarar qué riesgos observa y qué controles considera él que serían necesarios. Vamos a decir medidas inmediatas. Evidentemente, cumplimos con el 6.12 de la ISO 45000. La tercera opción que tiene el trabajador es la de recoger información relevante. Es decir, tendría la posibilidad de, declarando en qué lugar se encuentra, ver información sobre qué barreras y controles tenemos disponibles, qué riesgos se encuentran, qué tareas se están desarrollando en ese puesto de trabajo, si ha habido eventos anteriores, etcétera, etcétera. Esto lo mejor es que os lo enseñe en el sistema porque luce bastante más. Y como tenemos un sistema que si no me ha echado porque lleva demasiado tiempo, pues tenemos aquí la herramienta de empleado. Pues yo, por ejemplo, si cogiera y quisiera saber qué información es relevante para mí, lo primero sería fijar mi ubicación, que ahora mismo no es relevante. Pulsaría aquí, aparecerían las diferentes ubicaciones que están disponibles según mi asignación y yo miraría, pues, por ejemplo, en el taller auxiliar. Pues sé que tengo que seguir las instrucciones de seguridad de trabajos de soldadura, tengo unos riesgos que incluso podría acceder a la evaluación. Vale, se va a abrir aquí. Podría ver qué riesgos están presentes, podría ver qué ha ocurrido en los últimos accidentes, de manera que tendría información de cómo ocurrió el último accidente que ha ocurrido aquí. Pues esto fue por una mancha de aceite en el suelo, pues había problemas de limpieza. Eso ya me despierta un poco la mirada y andaría un poco fijándome a ver si me encuentro alguna de esas. Si tuviera información, por ejemplo, aquí estamos hablando de oxiacetileno y tuviera que tener información sobre los datos de seguridad o la ficha, podría tener la ficha de ese producto a mano. Con esto, como os digo, lo que estoy cumpliendo es con el requerimiento de que el trabajador esté informado. Él puede dar información y puede recoger información. Podría ver si ha habido órdenes de trabajo, órdenes de mantenimiento en ese lugar, etcétera. Y como os decía, podría ver incluso en qué estado se encuentra la evaluación, las medidas que están asignadas o qué reconocimientos preventivos reconocimientos o protocolos médicos si estuviera asignado a un agente de químico concreto. Vale. Entonces, volviendo a la presentación, una vez tenemos al trabajador que puede consumir información y dar información, pasaríamos a la evaluación. El proceso que os hemos dibujado aquí es el que vamos a seguir. Tenemos que la identificación de riesgos podría darse tanto por los empleados o por algún trabajador, alguna persona con responsabilidades dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo, algún técnico. Se empezará por la recogida de datos, gestionaremos una evaluación de riesgos, ya sea la inherente, la inicial o el resultado final, que sería el residual, y podremos determinar diferentes controles. Controles que sería la asignación de protocolos médicos, EPIs, protecciones colectivas, información, cuestionarios, todo aquello que fueran controles, y veremos que estos controles además se podrán pasar por un filtro de control de efectividad. Y después de ese control de efectividad podemos decir si esos controles se implantan de manera cultural o no. Y además de cualquiera de estos puntos tendremos la posibilidad de gestionar tareas. Tareas que, como os he dicho antes, son tareas que un sistema que tiene SAP de flujos de trabajo, lo que hace es, habiendo sido identificados los responsables de cada lugar, ubicación o puesto de trabajo,
cuando alguien lanza una tarea, el sistema ya directamente le lanza a un buzón esa tarea, de manera que ese responsable en ese buzón puede asumirla y ejecutarla, rechazarla como que no es relevante o transmitirla a una tercera persona. Y luego al final veremos que tenemos la posibilidad de entregar información, informes de evaluación o incluso ver analíticas. Entonces, este es el proceso que vamos a seguir y esta sería la demo. Entonces, el primer punto es que tenemos un entorno de trabajo que podría consumirse en muchas de las partes desde dispositivos móviles, ya serían tablets, incluso en algunos casos móviles, pero no es la mejor experiencia de usuario. Entonces, una correcta gestión en base a la automatización, integración y priorización de tareas. Aquí además cumplimos con varios de los aspectos fundamentales que pide la prevención, como son la integración, la adecuada determinación de autoridad y responsabilidad, etcétera, etcétera. No voy a entrar en más detalle. La primera herramienta que me gustaría que entendierais es el buzón. En SAP, dentro de los nuevos desarrollos de SAP, que es SAP HANA, todo funciona mediante buzones. ¿Qué quiere decir buzones? Cada responsable va a tener un buzón. Y este buzón lo que va a hacer va a ser el colector de todas las entradas, de todas las tareas que se le vayan asignando. Además, esas tareas se podrán listar, se podrán filtrar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de un buzón yo lo que tendré son diferentes entradas. Oye, tienes que aprobarme esta evaluación de riesgos. Oye, esta otra aprobación. Oye, alguien ha aprobado esta evaluación de riesgos. Irá entrando diferentes tareas y esas tareas las podré autorizar, rechazar o transmitir a terceras personas. Evidentemente, esto funciona porque hay un sistema en el cual las utilizaciones y las responsabilidades están bien definidas, ¿vale? Roles, responsabilidades, porque los trabajadores son partícipes, porque son ellos los que también pueden lanzar este tipo de tareas, consultas, reclamaciones, identificar riesgos o declarar incidentes, ¿vale? Y hay un canal de comunicación, que es súper importante. Entonces, una vez identificado el riesgo por una vez abierto el proceso de que tenemos un sistema en el cual podemos identificar riesgos, con la herramienta que os he enseñado antes, que es la del empleado, que es exactamente la misma que puede utilizar un técnico de seguridad, que es esta que hemos visto antes, lo que tenemos es una identificación de riesgos por pasos. Es decir, yo si me pongo en una situación física, en un lugar físico, yo podría ver qué riesgos existen para esa ubicación, agregar nuevos riesgos, para cada uno de los riesgos hacer una estimación rápida y asignar los controles que yo considere, las medidas preventivas que yo considere, o correctivas en algún caso podría ser incluso, ¿vale? Y en caso de que, por ejemplo, estuviéramos hablando de puestos de trabajo, podría seleccionar aquí una profesión concreta o agregar nuevas profesiones que se van a desarrollar en ese lugar y de la misma manera ir agregando a cada una de las profesiones nuevos agentes de riesgo, nuevos riesgos que a su vez tendría que evaluar y asignar controles. Esto en pantalla se vería tal que así. Tengo aquí el empleado que podría notificar incidentes, como os he comentado, y en la solución de Risk Management, de gestión del riesgo, lo que tengo es una herramienta que me permite identificar riesgos. La primera cosa que me dice es dónde quiero trabajar. Yo le digo, pues por ejemplo, quiero en la oficina de Bilbao. Dentro de la oficina de Bilbao, pues me dirá, oye, pues tienes unos riesgos para ubicación que son los de atrapamiento, y para los de atrapamiento que están identificados, pues ya tenemos pues un riesgo medio básico, una formación como medida de control, una medida preventiva, y tenemos varias tareas identificadas. Aquí van a trabajar puestos de trabajo, es decir, pueden trabajar consultores, ejecutivos o se hacen tareas de granallado. Como veis, para cada una de estas profesiones, puestos de trabajo, cada uno de los trabajadores o responsables de seguridad, depende de cómo queramos gestionar esto, podría agregar nuevos pasos, ¿vale? Y en cada uno de los pasos, además, podría agregar nuevos riesgos. Yo podría coger aquí y decir que el consultor va a hacer gestión de terceros. Y sobre esta asignación, que es un nuevo paso, una nueva subtarea dentro de la profesión o puesto de trabajo de consultoría, lo que tendría es la posibilidad de agregar nuevos agentes de riesgo. ¿Vale? Gestión de terceros agregaría aquí y el sistema me presentaría un sistema en el que, dependiendo del estado operativo, que es simplemente en qué situación se encuentra esa profesión o en qué
Es un poco más complicado, que no lo voy a explicar porque me va a comer bastante tiempo, pero es en qué situación se encuentra ese lugar o esa profesión, pues podría elegir diferentes riesgos o agentes de riesgo. Riesgo como hazards, daños, y agentes de riesgo como sustancias químicas, etcétera, etcétera. Entonces, yo según agregar aquí un agente de riesgo, me daría la posibilidad de luego agregarle, pues lo que hemos visto aquí, diferentes controles. ¿Vale? Esto sería la parte de la identificación del agente de riesgo. Una vez un riesgo estuviera identificado, pasaríamos al siguiente paso, que sería el análisis. Sería recibido en un buzón un aviso de que tienes una nueva identificación de riesgo y que tienes que ejecutar una evaluación de riesgos. Evidentemente podrías desestimarlo, pero vamos a pensar que la estimamos como positiva. Entonces lo que tenemos es una herramienta que lo que me permitiría es declarar cuáles son los requerimientos legales, una obligación OSAS, que es decir, o ilegal incluso, de cuáles son los requisitos legales que tiene que cumplir esta evaluación de riesgo, podría definir cuál es el equipo que va a hacer el análisis y la evaluación de riesgos y cuál podría ser el motivo de que yo realice esta evaluación de riesgo. Podría ser que ha habido un incidente, podría ser una observación de seguridad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, evidentemente, cumplimos otra vez con los requerimientos OSAS, ¿vale? Y aportamos incluso más valor porque lo estamos estructurando dentro de un flujo de trabajo, que es lo que aporta el soporte IT. Aquí llegaríamos a la evaluación. ¿Qué decir de la evaluación? Que para cada uno de los riesgos que identifiquemos y por determinados tipos de riesgo, lo que podremos es declarar diferentes tipologías de evaluación de riesgo, diferentes pasos. Aquí estamos viendo pues simplemente el paso de evaluación, pero podríamos tener pasos en los cuales pues, se va recogiendo información, se recogen testimonios de los trabajadores, hacemos el cálculo del riesgo inherente, aplicamos los primeros controles, vemos después de esos controles cuál es el riesgo según la efectividad y hacemos el cálculo del riesgo inicial y al final nos quedaríamos con el riesgo ya residual. ¿Vale? Todo esto iría por pasos y con los responsables y definición que se considere. Cuando hablo de definición, hablo de los campos. Evidentemente, cumplimos con la ISO, ¿vale? Y lo que tenemos es, pues, lo que te digo, diferentes beneficios. El siguiente paso sería la definición de controles. Los controles, en principio, son dinámicos, es decir, estos controles se pueden gestionar como datos maestros, es decir, yo puedo generar una masa de datos maestros que son una serie de controles como a mí me interese y además cada uno de estos controles puede integrarse con otras diferentes áreas de SAP. Conocimiento, materiales, documentación, hojas de ruta, procesos, órdenes, todo aquello que se nos ocurra, yo puedo vincularlo con diferentes controles. Generalmente a esto le llamamos medidas preventivas. Vamos a decir que el lenguaje ha cambiado y ahora se habla más de controles y barreras. ¿De acuerdo? Además, cada uno de los controles podría tener diferentes preguntas que son las que se lanzarán luego cuando se tenga que hacer un control de efectividad sobre cada uno de esos controles. Es decir, tenemos una identificación de riesgo, después de la identificación tenemos un análisis y evaluación de riesgo y sobre cada uno de los riesgos evaluados lo que tenemos es una asignación de controles. Y cada uno de esos controles lo que tiene es la posibilidad de tener otros controles, redundancia, de efectividad para ver si esos controles son implementables o no. ¿Vale? Entonces, una vez yo defino mi masa de controles, luego dinámicamente podré generar nuevos controles, podré solicitar que se generen nuevos controles que serán recibidos por los técnicos que los aprobarán o no y los sumarán a este corpus de controles. Estos controles, evidentemente, se asignarán a la evaluación. Después de hacer una evaluación, podré ver cuáles son los controles existentes o qué controles nuevos más adelante. Y además los controles, evidentemente alineados otra vez con la ISO, lo que tendremos es que podrán tener asignados diferentes metas y objetivos. ¿Vale? Evidentemente, posteriormente, efectividad de control y, como os he comentado antes, siempre habrá una gestión de tareas inherente. ¿Vale? Entonces, los objetivos y los beneficios son bastante claros. Lo que os digo, no os voy a leer nada porque luego posteriormente os entregaremos el documento. Entonces, ISO, pues cubrimos con casi todo. Bueno, lo que no se cubre es porque, o sea, no es que no cubramos, sino no están puestos porque son más de gestión. ¿Dónde está la planificación? Pues es un documento. Edito el documento y lo sumo como documento. Vale, entonces, continuando con esto, una vez yo realizo un control de efectividad de los, o sea, perdón,
una vez tengo determinados unos controles, yo tengo que comprobar si esos controles son efectivos, si esas medidas preventivas que he puesto son efectivas. Entonces, cumpliendo con el requerimiento, tengo una herramienta que lo que me permite es lanzar solicitudes. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, yo pulsando aquí a tratar solicitudes, lo que saldría es un documento PDF. A ver si soy capaz de abrirlo. Aquí está. Y la persona a la que yo le envíe este documento recibirá esto de aquí. Esto, como veis, es de ayer. Entonces, Sabiduría Greca ha pedido a Nuria Fernández, responsable de la oficina de Gran Vía, que me diga si las instrucciones de limpieza de manos con respecto al COVID es una solución válida o no válida. Se escribiría en un campo que aparecería aquí y con este botón se enviaría. Y yo recibiría directamente esa información dentro de mi sistema, no en mi correo electrónico, sino dentro de mi sistema, ¿vale? Aparecería aquí. Todas las verificaciones de los controles se podrían gestionar desde un punto único. Es decir, existe un lugar en el cual yo, filtrando por cada una de las ubicaciones, puedo ir decidiendo qué acciones tengo que hacer sobre cada uno de los controles. Si son nuevas, si están ya implementadas, si están en tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre cada una de ellas podría o solicitar una valoración, que sería ese envío de correo, o tratar directamente la efectividad y meterla yo manualmente. Como os decía antes, tanto la herramienta de gestión de riesgos, veis aquí que arriba que pone tarea, perdón, tanto la herramienta de evaluación de riesgos que pone aquí tarea, como los controles, que os lo voy a enseñar aquí, disponen de un sistema de declaración de tareas. ¿Qué hace este sistema? Este sistema lo que me permite es asignar diferentes tareas, ya no estoy hablando de medidas preventivas o correctivas, sino tareas que se tienen que ejecutar en un determinado tipo y en unas determinadas condiciones, o que incluso pueden ser repetitivas en el tiempo, me permiten asignarlas a diferentes responsables. Como os digo, basándome en el sistema de gestión de roles, autorizaciones y definición de puestos y el sistema de flujos de trabajo. Entonces, esto lo que haría es determinar estas tareas que cada uno de los responsables iría recibiendo en su buzón, ¿vale? Y luego el gestor de todas las tareas incluso podría gestionarlas todas ellas de manera masiva. Evidentemente luego el sistema es capaz de emitir informes. Es decir, yo tengo un sistema que lo que permite es, una vez he acabado toda la evaluación de riesgo, pulso aquí en añadir informe y lo que me genera es un informe de evaluación. Evidentemente, cada organización tendrá su forma, el contenido será más o menos similar, pero su forma para ese informe de evaluación. ¿Vale? Os lo voy a enseñar más adelante. Este informe además estaría disponible mediante una aplicación Fiori o en un portal de empleado, que es lo típico. Y además, cosas que os tendría que comentar sería pues diferentes vistas analíticas que tiene el sistema. Es muy potente en cuanto a analíticas. Podemos definir diferentes aspectos, por ejemplo, riesgos o evaluaciones o incidentes o medidas o tareas o objetivos. Y sobre cada uno de ellos pues, podríamos tener diferentes tipos de análisis. Análisis a modo listado con acceso directo a las entradas. Análisis más analíticos en el cual yo podría realizar tareas de filtrado. ¿Qué quiere decir filtrado? Pues quiere decir que recogiendo cada una de las características de cada uno de los elementos, yo podría ir haciendo que este listado inferior fuera menor. Es decir, podría fijarme realmente en qué es relevante para mí. Solo quiero las de estado operativo de tal tipo, de la oficina de Bilbao y que se encuentren en el riesgo de inhalación. Entonces aparecerían solo ellos. O no, solo quiero de cualquier organización, de cualquiera de mis ubicaciones, todos los que sean de riesgo de inhalación. Entonces, esto me permitiría pues, evaluar la información de una manera bastante ágil y rápida. Cálculo de indicadores con exportación a Excel, etcétera, etcétera, si fuera necesario. Estos cuadros de mando, además, se utilizan mucho para luego publicarlos en cuadros de mandos mayores, de cuerpo ejecutivo, ¿vale? Entonces, el siguiente punto que voy a tratar es la gestión de incidentes. En la gestión de incidentes lo que tenemos es un proceso en el cual alguien declara un evento, se registra, ya habéis visto las dos herramientas que teníamos disponibles, tanto la móvil como la guiada, ¿vale? Se analiza el evento, se gestionan las restricciones, se hace un informe preliminar
análisis de causas, se gestionan las tareas y finalmente yo puedo generar tanto reportes internos como reportes, en nuestro caso, en el caso que nos toca, en el que nos toca, reportes para entregar a terceros, que sería el MATAS, el ministerio, ¿vale? Entonces, la mecánica va a ser similar. Tenemos una herramienta que me permite gestionar incidentes en los cuales yo tengo un montón de herramientas que me permiten actuar sobre diferentes puntos. Tengo mi buzón, tengo la gestión de tareas, un calendario de tareas, tengo herramientas que permiten declarar los incidentes o tengo herramientas que me permiten gestionar ese incidente. Todas estas además cumplen con lo que hemos dicho, cumplen con la ISO 45000, pero además en este caso nos van a permitir integrarnos también con otras ISOs, como son la 31000 y la 14000. El buzón es similar, ¿vale? Solo que en este buzón concreto solo recibiremos temas de incidentes y podremos devolverlos, ejecutarlos, etcétera, etcétera. Si hablamos del registro guiado, es lo que os he comentado antes. Tendremos una pantalla guiada sobre la cual podremos ir punto a punto y registrando toda la información que queremos sobre los incidentes. La pantalla de gestión o la pantalla principal, lo que llamamos nosotros la pantalla de cabecera, es una pantalla que lo que contiene es información sobre qué ha ocurrido, de una manera muy somera. Un título, unas circunstancias, alguna medida de urgencia, el lugar en el que ha ocurrido, ¿vale? Fecha, hora, control de acceso a esta información, dirección en la que ha ocurrido. Evidentemente esto es simplemente generar la cabecera. Según empezamos a la gestión, ¿qué nos encontramos? Tenemos múltiples pantallas que hoy, en aras de que el tiempo es escaso y hoy para mí bastante más porque voy bastante lento, tendremos diferentes paquetes de información que podremos recoger. Podemos recoger información sobre personas que pueden tener roles como de herido, testigo, implicado, responsable. Sobre cada una de las personas, aquí el sistema integrará, por un lado, la parte de HR que tengamos implementada, ¿vale? Es decir, recogerá todos los datos de esta persona, de manera que podremos luego declarar absentismos o restricciones con respecto a esta persona. Y por otro lado, la parte de mantenimiento de planta para los lugares. Entonces, una vez declaramos qué personas han sufrido, qué daños, en qué parte del cuerpo, etcétera, etcétera, ¿vale? Podremos lanzar desde aquí diferentes paquetes de información que son solicitudes de información a terceros. Si declaramos una persona, podemos decirnos que nos mande una declaración como testigo o que nos dé información sobre el incidente si tiene capacidad sobre ello. Sí, que nos diga qué daños personales se han materializado o qué daños materiales, personales y materiales se han materializado. Esto todo, según yo lo ejecutando desde SAP, lo que me generaría son diferentes requerimientos. Los muestro aquí en pantalla, ¿vale? Y os meto un poquito de zoom para que lo podáis ver. Esto, por ejemplo, alguien solicita información sobre los daños físicos que han ocurrido, ¿vale? Como veis, son campos que se pueden autocompletar. Y según yo recibo ese PDF, simplemente con dar al botón de enviar, yo lo recibiría. Lo mismo para información sobre los daños personales que haya sufrido la persona, ¿vale? Qué tipo de daño, parte del cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy práctico para el Delta, sobre todo. Podría recibir información más concreta, como os decía. Podría decir si se han utilizado o no EPIs, dónde ha ocurrido, acciones que se han tomado justo después, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los factores que han hecho que este accidente se materialice? O incluso podría pedir a alguien que me explicara qué ha ocurrido, que me diera su declaración. Entonces, esto todo yo lo ejecutaría desde SAP, con diferentes botones, y luego yo lo recibiría todo sobre mi misma herramienta. Un aviso en el buzón de que ha llegado un paquete de información y esa información recogida en la pantalla correspondiente. A partir de ahí, yo lo que tendría es la posibilidad de ejecutar una investigación. Lo mismo que hemos visto antes, que la evaluación de riesgos tendría pasos, yo puedo hacer lo mismo para la investigación de accidentes. Puedo declarar diferentes pasos en los cuales se recogerá diferentes paquetes de información. Y al final de esos, pues evidentemente yo podré determinar cuál es la causa básica o incluso generar informes de notificación de accidente. Para mí es relevante que veáis un ejemplo de lo que sería el árbol de causas, ¿vale? En el cual lo que vemos es que podemos declarar las diferentes causas que a nosotros nos interese y a cada una de las causas asignarle todos los controles que nos interese, ¿vale?
o incluso tareas para que se vayan ejecutando. Es decir, tendría un Ishikawa, tendría un análisis de causa-raíz, ¿vale? De manera que yo podría incluso asignarle a cada causa-raíz y luego preguntar al sistema en analíticas cuáles son las medidas que estoy asignando a cada una de las causas que se han materializado en cada uno de mis eventos, ¿vale? Los pasos son configurables por el tipo de incidente que hayamos tenido o, no sé, se podría modificar al gusto que nosotros quisiéramos. Además, tendríamos una herramienta que lo que nos permite es emitir, por un lado, un resumen de qué ha ocurrido, ¿vale? Un resumen del informe, que sería algo que podríamos pues, publicar en diferentes ámbitos, ¿vale? ¿Vale? Pues, por ejemplo, para que los trabajadores sepan qué ha ocurrido de manera somera, o un informe que fuera dirección antes de sacar el informe final. Y luego, pues evidentemente tendremos el informe final, ¿vale? De la información que recogemos en incidentes, cabe destacar que el punto de la integración es muy importante, porque podemos, por ejemplo, sumar todo el tema de costes. Imaginemos que a causa de un accidente determinamos que hay que poner unas nuevas barreras, unas protecciones colectivas, ¿vale? Pues podríamos imputar esos costes contra ese incidente e incluso luego utilizar este incidente como elemento integrado dentro de la evaluación de riesgo, como disparador de la evaluación de riesgo y evidentemente tener cuáles son los costes de esa evaluación de riesgos, ¿vale? Y esto, además, se integra directamente con el sistema económico-financiero de SAP, ¿vale? De manera que ya podríamos tomar parte en estos informes no financieros que ya que se está escuchando tanto, ¿vale? Además del tema económico-financiero, también podríamos poner información, recoger información sobre si ha habido algún tipo de vertido, emisión, qué producto químico, en qué cantidad, cuáles han sido las medidas que hemos tomado para cortar esa liberación, esa emisión, ese vertido, con lo que nos integraríamos en la ISO 14000, o incluso podríamos hacer una evaluación de riesgos somera que luego nos valdría para aportar información al sistema de GRC, se llama el SAP, que es de Governance Risk and Compliance, que es el sistema de gestión de riesgo diagnóstico. Entonces, con este sistema nosotros lo que hacemos es, por cada incidente que ocurre, podemos decir hasta qué punto comprometemos la sostenibilidad de nuestra organización, el cumplimiento de nuestra organización, ya sea legal o normativo propio, ¿vale? Relatando en qué tipo de riesgo estamos incurriendo. Además, pues como os decía, el informe final de investigación se podría emitir de manera automática, ya fuera para consumo interno, es decir, nuestra propia investigación, informe de incidencia de qué ha ocurrido, o incluso, aquí veis un ejemplo que es norteamericano, que es emitir un informe de investigación para enviar a un tercero, a una autoridad, ¿vale? Además de esto, pues evidentemente luego lo que tendríamos es que una gestión de tareas, del mismo modo que teníamos en la gestión de análisis de riesgo, de evaluación de riesgo, disculpar, y luego tendríamos unas analíticas, que las analíticas, como os he dicho antes, podríamos enfocarlas en listados, en KPIs, etcétera, etcétera. Cabe destacar que las analíticas en SAP son analíticas en tiempo real. ¿De acuerdo? Entonces, toda información que se mete en ese momento ya resalta, sale directamente en las analíticas. Tanto en las analíticas en tiempo real que tenemos aquí, esto se llama Smart Businesses, como se publicarían directamente en las analíticas de alto nivel que serían el SAP Analytics Cloud. Podría hacerse, ¿vale? Dos puntos menos importantes, pero que no quería dejar fuera, no por menos importantes, sino por menos importantes para la sesión de hoy, serían la gestión del cambio, y es simplemente comentar que SAP dispone de una herramienta a modo cobertura global que lo que permite es que cualquier cambio que se hiciera tanto en los procesos como en los materiales, como en las instrucciones, como en el personal, como en la capacitación, etcétera, 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 existe una herramienta que genera una cosa que se llama una solicitud de modificación, en la cual luego lanzaría diferentes avisos a la parte de seguridad y salud en el trabajo o a la parte de mantenimiento, recursos humanos, etcétera, etcétera. Y otro punto importante, bueno, que sería, es que me he comido todo el tiempo que tenía disponible y 5 minutos más, es la gestión de auditorías. Y es una herramienta que tiene SAP que lo que permite es gestionar las auditorías de nuestro sistema. Es decir, podríamos determinar qué lugares, qué puntos del sistema de gestión, qué maquinaria, qué tal, y asignarles diferentes planes de auditoría, diferentes listados de preguntas sobre las cuales recogeríamos el estado de valoración y sobre el cual podríamos decir cuál es el performance de nuestro sistema. Entonces, con esto
finalizaría la sesión y os daría las gracias. Queda la oportunidad, ya sé que os he quitado mucho tiempo, pero de lanzarme cualquier tipo de pregunta o cuestión que consideréis. Entonces, abro el chat, ¿vale? Y en principio veo que no hay ninguna pregunta, entonces pues nada, quedo a vuestra disposición, lo que digáis. Si en los 2 próximos minutos no veo ninguna pregunta, pues considero que que la presentación ha llegado a su fin y cerraré la sesión. Vale. Vale, creo que no voy a esperar ni a los 2 minutos, no veo ni siquiera a nadie tecleando. Vale, pues nada, no queda más que despedirme y agradecerles vuestro tiempo. Tenéis aquí los correos por si queréis poneros en contacto con nosotros y espero veros en otra sesión. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.